Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Cuatro muertos por un incendio en plataforma petrolera de Campeche. El presidente Enrique Peña Nieto lamenta la muerte de los trabajadores y pide investigar el accidente. Y a quienes desde aquí expreso mis más sentidas condolencias a sus familiares, al tiempo que he dado indicaciones al director general de Pemex y a las otras instituciones del Gobierno de la República para prestar toda la atención debida a sus deudos y de manera muy particular a las personas que se reportan como lesionados. INE no solicitará reprogramar partido de fútbol por comicios. Lo digo con toda franqueza y con mucho respeto, no me parece que sea competente de esta propia autoridad en cuanto tal. Se quedan sin registro 60 precandidatos. No podrán participar en las elecciones del 7 de junio. Ministerio del Interior de Francia da a conocer nuevas imágenes de los restos del avión de Germanwings. Sin acuerdos, negociaciones sobre programa nuclear iraní. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café en este jueves 2 de abril del 2015. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. En esta ocasión una mesa solo, pero bueno, finalmente tenemos muchísima información con respecto a todo el tema nacional e internacional. Por supuesto que el PAI de la agencia Intélite y las primeras planas. Así que vámonos, ¿por qué no directamente al tema de los impactos mediáticos que nos manda hoy el PAI de la agencia Intélite con respecto al accidente en primera instancia en esta plataforma en Campeche la madrugada del día de ayer, que tiene el 62% de los impactos el incendio a la plataforma de Pemex, una cobertura alrededor de las acciones de Pemex en ese sentido y por otra parte la seguridad y el hecho de que hayan podido trasladar a más de 300 elementos que trabajaban en esta plataforma. A últimas horas del día de ayer aún se informaba con respecto a la estabilidad y la estructura de esta plataforma, así es que ya el fuego y demás no hizo que cayera. Independientemente del hecho, estaremos actualizando toda la información con respecto a lo que ocurre allá en Campeche con este accidente en la plataforma. Cuatro muertos se informa hasta el momento. El día de ayer el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, estuvo muy activo en las redes sociales, al igual que la misma cuenta de Pemex, informando al respecto de los rescates, los sobrevuelos y también otra parte importante que tiene que ver con los contratistas, porque no solamente las personas que fueron heridas en este accidente pertenecían a la empresa de Pemex, sino tiene un contexto mucho más allá que tiene que ver precisamente con los contratistas de esta empresa paraestatal. Más adelante, después del corte, estaremos yendo ya directamente al tema de la actualización de lo que ocurre allá en Campeche, ese con el 62% de los impactos ayer en los medios de comunicaciones nacional. Por otra parte, con el 19% de los impactos, el INE dice que no pedirá la reprogramación del partido de fútbol. En ese sentido, el día de ayer, el presidente Lorenzo Córdoba hablaba sobre las responsabilidades que tiene el INE. Llama la atención que estén enfrascados en esta discusión, entendiendo que hay temas muy importantes y relevantes para este año y para este periodo electoral, mucho más allá que un partido de fútbol soccer. El mismo presidente electoral lo comentaba ayer con respecto a las facultades que tiene el INE para pedir este tipo de cambios, independientemente de que lo tenga o no. El día de ayer tuvo una llamada informal con la Federación Mexicana de Fútbol para plantear el tema, pero más allá de eso el INE no puede meterse absolutamente más. Es un tema entre la Federación Mexicana de Fútbol, entre la Federación Brasileña de Fútbol y todos los individuos que entre esta acción puedan estar intermediando, nada más que el INE, y en ese sentido pues queda descartado ya prácticamente la petición que estaba haciendo específicamente el PAN y Morena ante el color que podían tener las playeras de la selección mexicana
el verde que se podría parecer eventualmente a colores partidistas, como por ejemplo el del Verde Ecologista. Eso fue parte del alegato que hacían los dos partidos políticos, tanto el PAN como Morena. Finalmente no procede y el INE el día de ayer hace ya a un lado este tema que tanta controversia ha causado entre los temas tan importantes que existen dentro de este periodo electoral. Ahí está el fútbol con el 19% de los impactos y va a haber partido, aunque los partidos políticos no quieran. Por otra parte, con 8% de los impactos, un enfrentamiento interesante entre el gobierno mexicano y las Naciones Unidas. El día de ayer acusaron, el gobierno mexicano, la Cancillería acusó al relator de un ataque personal. Las declaraciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores precisamente con respecto a la información que llegó a dar Juan Méndez sobre la tortura generalizada en México. Él decía que a partir de 14 casos estudiados por las Naciones Unidas se podía llegar a la conclusión de que en México existía una tortura generalizada, constante en todos los ámbitos de gobierno. Inmediatamente después la Secretaría de Relaciones Exteriores vía la Cancillería reaccionó, pero ayer también con Jorge Lomónaco, el representante de México ante las Naciones Unidas y ante otras instancias internacionales, como también las Cortes Penales Internacionales, en donde en estos momentos se lleva a cabo una discusión sobre el tema de Iguala, de Ayotzinapa, de los desaparecidos y la responsabilidad que tiene México como gobierno, las desapariciones forzadas. Pues bien, este enfrentamiento entre Naciones Unidas ante los reportes que presenta de la tortura generalizada y por otra parte la visión del gobierno mexicano que va en sentido contrario, ha enfrentado al organismo internacional con el gobierno mexicano. Se ve claramente en este intercambio de comentarios con respecto a la insistencia que hace las Naciones Unidas que en México hay una tortura generalizada por cada uno de los casos, independientemente de que hayan sido 14. Ellos hablan de que son más, son cerca de 120, 130 los casos ejemplares que tomaron como muestra para poder llegar a esta conclusión. Sin embargo, el gobierno mexicano va en un sentido contrario y vía Jorge Lomónaco, el representante mexicano ante estas organizaciones, ha estado insistiendo en que los estudios y los resultados, las conclusiones de dichos números no son los correctos y no representan la realidad mexicana. Esto es un tema que no va a parar ahí, que seguramente estaremos viendo durante las próximas semanas un intercambio, una confrontación importante, porque desde hace mucho tiempo a nivel internacional no veíamos que México estuviera en el ojo crítico en ese sentido, sobre todo en cortes penales internacionales con acusaciones directas y tener que reaccionar inmediatamente ante la imagen de México global, que en ese sentido se quiere dar. 8% de los impactos en este intercambio entre las Naciones Unidas y el gobierno mexicano. Por otra parte, con 7% de los impactos siguen bajando las previsiones sobre la economía mexicana, prevén una mayor debilidad. Los expertos consultados por el Banco de México redujeron las expectativas de 3.08 a 2.95% para este 2015. Para el 2016 también redujeron las expectativas del 3.63% al 3.51% y para el 2017 de 3.93% al 3.82%. La inflación la mantienen en 3%. En estos primer trimestre del año el barril de petróleo fue tasado en $44 por cada uno de los barriles, entendiendo que para el próximo año el presupuesto que discutíamos ayer aquí con Paco Abundis está tasado en $55 por barril. Es decir, este primer trimestre ha demostrado ser mucho más débil en el sentido de la fortaleza que se esperaría para el sector energético en México y en nuestro país. Para el año 2016 el gobierno mexicano tiene las previsiones entre el 3.2 y el 4.2% para el 2015, y para el 2016 entre 3.3 y 4.3. Dista importante en el sentido de las presentaciones que hacen los expertos del Banco de México con respecto a las previsiones que se tienen para el próximo año. Y precisamente dentro de ese mismo impacto de los medios de comunicación nacionales, con el 4% ligado al 7% del tema del Banco de México, hay un aumento en las remesas también de que llegan a nuestro país desde Estados Unidos para este primer trimestre. Con el 4% subieron 13% en febrero las remesas enviadas de Estados Unidos a México. Esto habla acerca de varios contextos y varios factores que afectan precisamente el envío de remesas. Desde hace un par de años habían estado reduciéndose trimestre tras trimestre. Sin embargo, a partir también de la recuperación económica de los Estados Unidos, del poder adquisitivo que ha ido aumentando, esto en lo que se traduce es precisamente en esto, una mayor ganancia de los migrantes trabajadores en Estados Unidos que eventualmente pueden mandar una mayor cantidad de dinero como remesa a México, y esto se ve reflejado precisamente en la fortaleza de la economía norteamericana y en
tienen el aumento del 13% en apenas el primer trimestre en el envío de remesas de Estados Unidos, a México. Eso es lo que tiene el día de hoy el país de la agencia Intélite. ¿Qué les parece si nos vamos ahora directamente a las portadas tanto nacionales como internacionales? Vaya que sí hay información internacional con respecto a negociaciones y una presencia importante de grupos terroristas, sobre todo en el continente africano, que desestabiliza las negociaciones y lo que ocurre dentro de Medio Oriente, entendiendo los ligados que están en términos tanto económicos como sociales y sobre todo de seguridad. Milenio el día de hoy en su primera plana habla acerca del recorte a la educación superior y de seguridad que tendrá con el anuncio que se ha hecho de los recortes a varias secretarías, el tema del presupuesto base cero, la eliminación de varios programas. Han insistido los analistas, los expertos en que el tema de la seguridad y el tema de la educación no se deberían tocar. Sin embargo, precisamente Milenio se refiere a que el recorte va a afectar a estos dos sectores primarios, la educación superior y la seguridad. Dice que otro de los rubros más afectados para el 2016 será la infraestructura, la ciencia y el desarrollo social. Sin duda alguna son sectores que pegan directamente en el tema de la productividad y el desarrollo tecnológico de cada una de las naciones. Por otra parte, también Milenio en su primera plana destaca que la CETEC también ve bien la ayuda del narco. Ayer aquí le comentábamos acerca de estos carteles que fueron colocados por parte de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que pedían ayuda directamente al grupo criminal de los Rojos y a su líder ante la supuesta incapacidad del gobierno mexicano para resolver este tema. Bueno, ayer la CETEC, la coordinadora de trabajadores de la educación, la disidencia magisterial, se une a esta petición que hacen los padres de los normalistas y digo, más allá de que no vaya a ocurrir nada y como lo hablábamos ayer, el tema ilegal por todas partes que representa este tipo de peticiones, ante la situación crítica electoral que existe en Guerrero en estos momentos, pues llama la atención la posición de la CETEC ante este tipo de mensaje que comunicaron el día de ayer los padres de los 43 normalistas. En información internacional, diarios como el Wall Street Journal, el New York Times y El País destacan la negociación nuclear de Estados Unidos con Irán, que el día de ayer, miércoles, tuvo su segundo día de negociaciones después de que el 31 de marzo se llegó a la fecha crítica para tener una respuesta, un andamiaje dentro de la negociación para que Barack Obama pudiera llevar al Congreso norteamericano algún tipo de avance y así demostrar las buenas intenciones de Teherán. Ayer miércoles las negociaciones nucleares continuaron. El secretario del Exterior norteamericano John Kerry tuvo una reunión de más de 8 horas con sus contrapartes iraníes, lo que convierte esta negociación diplomática en una de las más longevas después de las negociaciones finalizadas ante la Primera Guerra Mundial y las convenciones que después de ellas emanaron. Es importante señalar que la negociación nuclear con Irán están involucrados también otros países como Francia, que el día de ayer ya se retiraron de la mesa, se regresaron a su país. Sin embargo, han dicho que si hay algún tipo de acuerdo, ellos regresarán para firmarlo y para apoyar a esta coalición de 5 naciones, con una incluida Rusia, que pretenden evitar que Irán siga enriqueciendo el uranio y en ese sentido pueda tener una bomba atómica eventualmente. Israel insiste en que ya tienen esa capacidad. Sin embargo, para Barack Obama es una intención de cambiar la diplomacia en Medio Oriente de una gestión militar a una gestión mucho más diplomática de conversación y negociación. Es importante lo que está ocurriendo sin duda ya en Suiza con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. ¿Qué les parece si vamos a nuestro primer corte aquí en la mesa del primer café? No se vaya porque regresamos con mucha información. Pasión de Cristo en Iztapalapa. Surgió a raíz de una epidemia de cólera que afectó la región en 1843. La cruz utilizada en la representación pesa entre 95 y 100 kilos. El dato útil para comentar en el café. En Proyecto 40 seguimos rompiendo esquemas. Se debe a que rompió clásicamente las reglas tradicionales de la televisión mexicana. Es atreverse, y Proyecto 40 se atrevió. Es poder visitar los lugares más peligrosos, más escondidos. Es ser intrépido, es atreverse, es no medir los riesgos, es ir con todo. Proyecto 40,
una televisión audaz. ¿Cómo estamos hoy en términos de la seguridad? Bueno, Miguel, es que es imposible vivir con el salario mínimo que tenemos actualmente. ¿Hubo enfrentamientos en Iguala? Es tu derecho preguntar y su obligación responder. Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo cuestionarán audazmente a los rostros del poder. Lo que tú quieres saber. Aquí todo es personal. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. Es imposible. Nada es imposible. La audacia es fortaleza. Gigantes de la industria. El nacimiento de un gran imperio. Domingo 23 horas. Proyecto 40. En Central cumplimos 3 años. 3 años de tendencias en sociales, estilo de vida, moda y diseño. 3 años que han marcado nuestro mundo, nuestro centro. En Central buscamos vanguardias y las presentamos de manera diferente, divertida y auténtica. Así es, Central. 3 años que definen un estilo de vida, una actitud, una filosofía. Estar en tendencia es Central. Yo calculo que estamos muy cerca de conocer el aspecto de ese hombre. No creemos en una idea, creemos en un hombre. En Semana Santa te presentamos un especial audaz y sin precedentes que revelará el misterio más grande del Hijo de Dios. Si alguien ama a Jesús, ¿por qué no iba a querer verlo como se veía en 3 dimensiones? El verdadero rostro de Jesús. Jueves y Viernes Santo, 17:30 horas. Una emergencia encendió la alerta en uno de los yacimientos petroleros más grandes del Golfo de México. Tras 18 horas de trabajos, ayer por la noche fue controlado el incendio en la plataforma Abcatun de Petróleos Mexicanos, ubicada en la sonda de Campeche en el Golfo de México. La paraestatal dio a conocer a través de un comunicado que luego de la emergencia hubo un total de 4 muertos y 45 personas heridas, pertenecientes a Pemex y a 11 compañías contratistas. Además, 300 trabajadores fueron desalojados. Calificaría yo como un éxito la evacuación, considerando el tamaño de la explosión. Esta hubiese sido una situación mucho más grave de no haber contado con un gran compromiso y una gran organización por parte de las y los trabajadores que se encontraban en esta plataforma. De acuerdo con las autoridades, el fuego inició ayer por la madrugada en el área de deshidratación y bombeo de la plataforma. Pemex aseguró que en cuanto se iniciaron las llamas, los ductos que transportan petróleo fueron cerrados, por lo que no hubo derrame de crudo al mar. Señaló que el incendio no afectará la producción de petróleo debido a que se trata de una plataforma donde solo se procesa el hidrocarburo, por lo que lo extraído de pozos aledaños será enviado a otros centros de procesamiento, en tanto que técnicos especializados investigan las causas que originaron el incidente. Y precisamente todas las dependencias involucradas trabajan para conocer las causas de esta tragedia y así deslindar cualquier tipo de responsabilidad. Desde Los Pinos, el presidente mostró su consternación por el accidente y giró instrucciones para atender a los heridos y a las familiares de las víctimas. Desde aquí expreso mis más sentidas condolencias a sus familiares, al tiempo que he dado indicaciones al director general de Pemex y a las otras instituciones del Gobierno de la República para prestar toda la atención debida a sus deudos y de manera muy particular a las personas que se reportan como lesionados. Desde aquí nuestra mayor solidaridad y también la instrucción que he dado para hacer las investigaciones correspondientes que permitan deslindar cualquier tipo de responsabilidad, pero sobre todo también evitar que este tipo de accidentes se eviten en el futuro. Y como lo platicábamos al principio de este espacio, ante la petición de algunos partidos políticos que querían cambiar el partido de fútbol, el INE rechazó ya la solicitud de estos partidos para poder reprogramar el encuentro que coincide con los comicios del día 7 de junio.
El siguiente punto En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó por unanimidad solicitar a la Federación Mexicana de Fútbol cambiar el partido amistoso entre México y Brasil, programado para el 7 de junio, día de las elecciones, porque no tiene facultades políticas ni legales para ello. Quiero anticipar que me parece que los proyectos de acuerdo, incluso en los términos que se han planteado, implicaría asumir una competencia que, lo digo con toda franqueza y con mucho respeto, no me parece que sea competente de esta propia autoridad en cuanto tal. La petición la habían hecho el Partido Acción Nacional y Morena, bajo el argumento de que el partido de fútbol podría fomentar el abstencionismo e influir en el resultado de la votación. En el 2013, en una entidad federativa, se aprovechó precisamente un partido de fútbol para concentrar a ciudadanos en determinados lugares, ofrecerles desayunos, ofrecerles comida y llevárselos después a votar. Este tipo de concentraciones, este tipo de movilizaciones, indudablemente también pueden influir en la libertad de los electores. Es un tema que tiene que ver con garantizar el mismo día de la jornada electoral que no haya elementos que distorsionen la voluntad de los electores. En la misma sesión, el INE aprobó crear un grupo de trabajo para supervisar que se garantice la paridad en las candidaturas entre hombres y mujeres, como lo marca la ley. No se trata, como erróneamente lo señalan algunos, de una medida para beneficiar a las mujeres por encima de los hombres, sino de uno más de los muchos mecanismos que con el tiempo nos hemos dado para generar las condiciones necesarias para que todas y todos los mexicanos puedan y podamos ejercer nuestros derechos en igualdad. El instituto multó a 5 partidos, el PRD, PRI, PAN, PT y Movimiento Ciudadano, por rebasar los topes de pre-campaña en Jalisco y Michoacán. El partido con la mayor sanción fue el PRD, con 4 millones de pesos. El punto 2 queda... Cabe resaltar que la Federación Mexicana de Fútbol ha dicho y ha reiterado que es absolutamente apartidista. Este partido es una preparación de la Selección Mexicana de Fútbol rumbo a la Copa América, que jugará precisamente en Sudamérica, y Brasil es uno de los equipos contra los cuales probablemente se podría enfrentar, y esta es parte de la preparación y la gira que tiene la Selección Mexicana tanto por Estados Unidos y otros países para poder enfrentar posteriormente estos compromisos. Hay 2 compromisos oficiales importantes para la Selección Nacional Mexicana. Uno es la Copa América y otro es la Copa de Oro, que se jugará precisamente en los Estados Unidos, en donde quieren ganar el título de la CONCACAF. Por eso están haciendo esta gira y por eso están haciendo este tipo de encuentros contra este tipo de selecciones, entendiendo también que la agenda futbolística de la misma selección brasileña, que cobra inclusive por jugar los partidos, es bastante apretada, viendo que ellos también van a participar en la Copa América. Por lo tanto, tanto la Federación Mexicana de Fútbol como la Federación Brasileña tendrían muchas dificultades para poder encontrar otra fecha. En pocos países se da este tipo de discusión política y deportiva como parte de un tema y un contexto electoral. Finalmente, ser una discusión a la que le pusieron punto final el día de ayer en el INE, ya lo dijo el mismo consejero general Lorenzo Córdoba, más allá de una llamada personal al presidente de la Federación, no pueden hacer, no tienen facultades legales, facultades políticas electorales para poder cambiar un partido de hora. Aún no se confirma precisamente a qué hora será jugado este encuentro, sin embargo no pasa y no son más de 2 horas. Suena difícil que esto pudiera interferir con una jornada electoral, sin embargo, ahí están las críticas y las presiones de ciertos partidos políticos. Vamos con más información. El gobierno de la capital dio a conocer una nueva página web para los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, que acudan a la capital del país. El gobierno del Distrito Federal dio a conocer el Sistema de Información Turística Digital de la Ciudad de México, que permite conocer la oferta turística de la capital del país. A través del sitio web www.cdmxtravel.com se pueden consultar 7,000 contenidos sobre destinos turísticos y patrimonio de la Ciudad de México. La plataforma digital ofrece información en tiempo real a partir de la ubicación y gustos del visitante. Además, también permite que los prestadores de servicios turísticos del sector público o privado presenten su oferta. Entre ellos, se encuentran 1,800 restaurantes ubicados en la capital del país. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, destacó que este portal forma parte del proyecto Red de Destinos Inteligentes, que incluyen a Cozumel, Quintana Roo y Cholula, Puebla.
refirió que los datos correspondientes a la capital del país equivalen al 40% de la información que podrían obtener de todas las demás entidades de la República Mexicana. Y precisamente para hablar más de este tema tenemos en la línea telefónica a Felipe Carreón Castillo. Él es director general de Servicios Turísticos de la capital del país. ¿Cómo está, director? Muy buenos días. Gracias por tomar la llamada. Bienvenido a la mesa del Primer Café. Juan Pablo, muy buenos días. Pues muy contento de poder participar con ustedes y comentar un poco sobre lo que es la oferta turística de la Ciudad de México. Al contrario, director, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Oiga, ya era hora de tener una aplicación y un portal de este calibre, entendiendo que México es una de las principales capitales turísticas de nuestro país. Platíquenos acerca de este desarrollo y de esta página para los turistas tanto nacionales como extranjeros. Pues sí, precisamente la importancia que tiene la Ciudad de México en diferentes órdenes, pero sobre todo en el turístico. Hay que recordar que la Ciudad de México el año pasado fue reconocida como la principal capital turística de América Latina. Será, como bien se menciona, necesario que tuviéramos este tipo de servicios tanto para quien ofrece servicios turísticos como para los turistas, para los visitantes. Este desarrollo se llevó 2 años, poquito más de 2 años, para poder hacer acopio de toda la información que se comenta. Es que es increíble que en un territorio tan pequeño la Ciudad de México concentre tal variedad y cantidad de atractivos turísticos. Y sí, además no solamente es la concentración de la información, sino cómo se presenta y cómo la gente puede tener acceso a ella. Son 2 aspectos que hay que destacar. Una es el desarrollo del sistema y otro el tipo de equipamiento que está colocando en estos centros de información turística para que la gente tenga acceso a ella. Uno puede encontrar en esta página www.cdmxtravel.com toda la información que requiera de atractivos y ordenada desde qué experiencias queremos vivir en la Ciudad de México, donde quiero tener una comida grata con mis amigos, con mi familia, donde quiero pasear o hacer ejercicio, donde puedo tener un dato cultural también muy grato en la Ciudad de México. Bueno, la información tan a detalle que hasta nos da recomendaciones de dónde podemos pasear con nuestras mascotas sin ningún problema. Y lo mismo el link que se hace con todas las páginas de las empresas que ofrecen servicios de alimentos y bebidas, de transportación, de hospedaje, de servicios organizados de viaje también, de tal suerte que no haya ningún problema para la gente que tiene acceso a él. Y pensamos mucho también, no solamente en la gente que podemos hacer una consulta, digamos, de manera normal, sino también en la gente discapacitada. Los módulos donde se puede conocer esta información de momento en el aeropuerto, en la Terminal 2 y en la Expo Reforma, tienen instalaciones adecuadas para que la gente que llegue en silla de ruedas y también para personas con discapacidad visual. Director, ¿qué tipo de experiencia pretenden que tengan los turistas con este desarrollo tecnológico? Por otra parte, ¿sirve como una herramienta de planeación? Es decir, las personas que vayan a visitar la Ciudad de México pueden ingresar con anterioridad para planear perfectamente bien su viaje. Sí, es una página que está diseñada en Internet, donde la gente puede con anticipación poder identificar las cosas que puede hacer en la Ciudad de México. Ellos abren su página desde cualquier parte del mundo y está diseñada también normalmente en dos idiomas, inglés y español. Vamos a tener desarrollo hasta en 8 idiomas para que la gente pueda, que como comentaba, qué es lo que quiero hacer en la Ciudad de México, ¿sí? Y empiezan a aparecer pantallas donde de la mano nos va llevando el sistema para poder ubicarnos, si vamos con la familia, si vamos con los amigos, si llevamos niños, si llevamos gente de la tercera edad, para que también los lugares de la Ciudad de México que están diseñados para la gente de la tercera edad, pues puedan ser identificados en este sitio y calcular el tiempo que me puede llevar, porque hay también mapas, el despliega mapas también de este sistema, y ubicarnos dónde, qué tiempo requerimos para desplazarnos, en fin, toda una serie muy cuidada de aspectos que nos permitan hacer de la visita a la Ciudad de México una visita pues, exitosa, una visita inolvidable. ¿Tienen algún convenio, alguna alianza a través de este portal en el cual hay promociones para turibús, para museos o para otro tipo de atractivos de la Ciudad de México? Sí, están contenidos en la página una serie de promociones, pero también estos convenios que nos permiten nos dan la certeza a quien lo consulta de que la información que está contenida en la página pues tiene toda la formalidad, todo el sustento, la colaboración de las empresas, que están muy contentas también de que la Ciudad de México tenga este tipo de servicios. Director, para esta temporada vacacional, ¿qué tipo de atractivos o qué tipo de eventos está planeando la Ciudad de México para los turistas? Bueno,
Los atractivos de la Ciudad de México, creo que quienes nos quedamos en la ciudad y quienes vienen de visita a la misma, pues no podemos dejar de visitar y de conocer los lugares obligados, como les mencionamos, que son obviamente el centro histórico de la Ciudad de México, donde empieza esta gran ciudad y, por qué no decirlo, esta gran nación, darnos una vuelta por lo que es el Zócalo imponente, la catedral, el Palacio de Gobierno, la experiencia de caminar por la calle de Madero, que nos comunica a la zona de Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes, la Alameda, recientemente remodelada, un espacio evocador, con esculturas muy bien conservadas, fuentes que hacen la delicia de quienes lo visitan. El Templo Mayor es un lugar donde el museo es una maravilla. Yo los invito a que conozcan el Museo del Templo Mayor, donde de una manera muy profesional se nos expone ahí la vida de los aztecas, de qué comían, de qué se enfermaban, cómo vestían, de una manera muy amigable. Caminar hacia la Plaza de Santo Domingo, la Plaza Manuel Tolsaco, el Caballito, el Museo Nacional de Arte, el Monumento a la Revolución. Creo que sería una buena experiencia que la gente subiera al mirador del Monumento a la Revolución por este elevador panorámico, que es uno de los pocos que hay en el mundo. Otro paseo también muy tradicional, el Bosque de Chapultepec, con su castillo, el zoológico, el lago, con momentos románticos y mucho esparcimiento en el lago Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología, que es uno de los más importantes en su género en todo el continente, y también los juegos mecánicos que existen en el Bosque de Chapultepec. Pero uno de los espacios que también ha sido muy demandado últimamente es el Corredor Roma Condesa, un lugar evocador también de la Ciudad de México. Recientemente se reabrieron algunas de las áreas del Parque México, el lago con los patos, el Foro Lindbergh. Aquí es uno tomar un tranvía que nos hace un recorrido de aproximadamente 40 minutos por los lugares más representativos de este corredor de la Roma Condesa, cobran 60 pesos, y es muy agradable y muy ameno. También lleva un guía a bordo que nos va explicando los principales lugares de sitio. Otro espacio que no nos podemos perder es San Ángel, Coyoacán. Tenemos que visitar ahí la Casa Azul de Frida y Diego, que nos da mucho gusto como gente de turismo ver las filas que hay de gente interesada por conocer todo el patrimonio cultural de Diego y Frida. ¿Por qué no visitar los viveros de Coyoacán, un lugar de conservación de plantas del sur de la ciudad? Es un Museo del Carmen, que es un museo de arte y de Reinal, uno de los mejores también del país. En la zona de Tlalpan, antes de visitar Cuicuilco, una zona arqueológica muy peculiar, pero es una zona arqueológica circular, que está en un ladito del periférico y en la calle Avenida de los Insurgentes, y también pasear al bosque de Tlalpan. Un lugar que quisiera yo recomendar mucho es en Azcapotzalco, su centro histórico, pero también el Parque Tezosomoc. Este Parque Tezosomoc tiene la peculiaridad que tiene una recreación de lo que fuera el lago de Texcoco, cómo lo encontraron, donde llegaron aquí los aztecas, y se ubican los diferentes sitios que en ese momento había. Este sitio es el proyecto de este parque tuvo un premio internacional por su diseño. Hay que comentar eso también. Ahora, la zona boscosa de la ciudad, ¿no? En la Magdalena Contreras, donde uno puede tener la experiencia de un bosque en la Ciudad de México, pues pescar su trucha, comer los antojitos que hay en esta ciudad, tener un paseo familiar muy grato al sur de la Ciudad de México, en lo que llamamos la zona rural. Pero sobre todo creo que un servicio que nos permite tener una idea más clara de lo que es la Ciudad de México en poco tiempo es el Turibús, que tiene ahora ya varias rutas hacia el norte, hacia el centro histórico, algunas temáticas como es el Turiluchas, que ha tenido mucho éxito. Quien quiera también tomar un servicio adicional se llama Turitur hacia la zona de Xochimilco y el Estadio Azteca, para cómodamente en autobuses panorámicos tener esta vista o vistas de la Ciudad de México en recorridos que duran entre 2 a 3 horas, y con la ventaja de que uno puede descender en el punto que desee y volver a ascender por el mismo precio en el mismo día. Hace unos días se inauguró el Turibús nocturno, que a partir de las 9 de la noche y hasta las 9 de la mañana nos da una vista diferente de la Ciudad de México por el centro histórico, y por Reforma tiene un costo de 80 pesos y 2 niños gratis, no pagan, para que puedan vivir también esta experiencia de lo que es la Ciudad de México. Director, ¿tienen algún servicio turístico para la representación de la Pasión en Iztapalapa? Bueno, como tal no, pero sí queremos recomendar
que la gente que asiste a este lugar, en Iztapalapa, pues lo haga con toda la mesura. Va mucha gente, o sea, de 2 a 2.300.000 visitantes tiene esta situación. La delegación tiene dispuestos módulos de información donde, además de dar información sobre la misma, nos invita a recorrer otros lugares dentro de la misma Ciudad de México. Y ya por último, agradeciendo muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana en la mesa del primer café. ¿Tienen intención de pasar el portal de turismo de la Ciudad de México a una aplicación para el tema de la portabilidad y los turistas, que muchos de ellos tienen ya teléfonos inteligentes y en lugar de entrar directamente a la página puedan descargar una aplicación? Exactamente, ese es el segundo paso. Ahorita tenemos toda la información. La ventaja es que ya tenemos la información, ya está cargada, ya está desarrollada, y sí, el siguiente paso es tener una aplicación que nos permita hacer accesible en los teléfonos inteligentes la misma para nuestros turistas internacionales y nacionales. La ventaja es que va a estar disponible en varios idiomas. Pero también aquí quisiera aprovechar, tenemos una aplicación de turismo religioso, aprovechando que son días santos, donde la gente puede tener también la experiencia de 3 rutas relacionadas con aspectos religiosos. Está en mexico.com, esa sí la pueden bajar. ¿Ahí mismo en ese portal está esa aplicación? La bajan desde cualquier página de aplicaciones, ¿sí? Es gratuita, y tienen ahí la posibilidad de conocer todo el recorrido del Camino Guadalupano, y otro que llamamos Caminos de la Fe, donde tenemos no solamente manifestaciones de religión católica, sino también los templos budistas que hay en la ciudad, la iglesia mormona, los judíos, la iglesia ortodoxa, y otro son baluartes del catolicismo, eminentemente templos católicos en toda la ciudad, donde la gente que tenga este interés, no solamente de culto, sino también por involucrarse con el arte sacro y todo lo que existe dentro de estos recintos, pues pueda tener también una experiencia diferente vinculada con ese tipo de temporada que ahora nos ocupa. Felipe Carreón Castillo, director general de Servicios Turísticos del Distrito Federal, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en la mesa del primer café. Estaremos al pendiente de los eventos turísticos y por supuesto también del desarrollo de este portal de turismo de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, director. Muchas gracias, Proyecto 40. Gracias, muy buenos días. Más información turística: el turismo recuperó terreno en el Producto Interno Bruto mexicano durante el 2013. Esto lo destacó un informe del INEGI. Vamos a conocer la información. El arribo de visitantes extranjeros al país creció 8% durante el primer bimestre de 2015 respecto a lo registrado en 2014, lo que representó alrededor de 2.6 millones de turistas, en su mayoría provenientes de los Estados Unidos y Canadá, informó la Secretaría de Turismo. El sector muestra además cifras positivas en materia de Producto Interno Bruto, pues su participación pasó de 8.4 a 8.7%, de acuerdo con la cuenta satélite del Turismo de México 2013, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Esto al considerar los servicios de agencias de viaje, comercio turístico, servicios de esparcimiento, apoyo, entre otros. Dichos servicios contribuyeron con 41.9% del valor agregado bruto turístico, seguido de los servicios de transporte y producción de artesanías. Con el repunte del 2013, el turismo rompió 2 años de estancamiento en términos de participación en el PIB, pues durante el 2011 y el 2012 se mantuvo con una participación de 8.4%. Oiga, y tome sus precauciones porque este jueves y viernes habrá ajustes del horario en el transporte público y también alza en el tren suburbano. A partir de este jueves 2 de abril, se incrementa 50 centavos el pasaje en el tren suburbano. Ahora, los recorridos mayores a 12 kilómetros costarán 15 pesos con 50 centavos, mientras que las corridas cortas mantendrán su tarifa mínima de 6 pesos con 50 centavos. Tras informar lo anterior, Ferrocarriles Suburbanos agregó que con motivo de la Semana Santa se aplicarán horarios de servicio especial. Este jueves 2, las corridas serán de las 6 de la mañana a las 12:30 de la noche y mañana viernes de las 7 a las 12:30 de la noche, con salida de trenes cada 15 minutos. Tome sus previsiones porque también el sistema de transporte colectivo Metro operará con horario de día festivo, tanto este jueves como mañana viernes, es decir, de las 7 a las 12 de la noche. Informó que junto con el domingo 5 de abril se aplicará el programa Los domingos y días festivos Tu Bici Viaja en Metro. En un comunicado, agregó que en las estaciones Iztapalapa y Cerro de la Estrella, donde se llevará a cabo la tradicional escenificación religiosa del Vía Crucis, se implementará un dispositivo de vigilancia preventivo del jueves 2 al domingo 5 de abril.
El Metrobús también realizará algunos ajustes en sus horarios de servicio, por lo que recomendó a los usuarios tomar sus previsiones y consultar los detalles en su página web. Recuerde también que durante este día y mañana no habrá actividad financiera en el país. Solo se ofrecerá servicio en sucursales de centros comerciales y supermercados. Sin embargo, Banco Azteca sí operará en su horario normal, de 9 de la mañana a 9 de la noche. La Bolsa Mexicana de Valores tampoco tendrá actividad. 7 de la mañana con 43 minutos. Vamos un corte, regresamos con más a la mesa del primer café. Pasión de Cristo en Iztapalapa. Se espera la visita de casi 1.600.000 personas. 10.225 elementos de la policía capitalina vigilarán la seguridad. El dato útil para comentar en el café. ¿No te pasa que alguien te cae tan bien que quisieras pasar el doble de tiempo con esa persona? ¿No hay canciones tan buenas que quisieras que duraran el doble? ¿O un chaparrito tan buena onda que quisieras que fuera una persona completa? Bueno, porque ustedes lo pidieron, Late Night Express está de regreso. Ahora con el doble de tiempo, nuevos invitados y nuevo horario. Late Night Express con Félix de Valdivia. Nueva temporada. Estreno 7 de abril, 21 a 30 horas. Proyecto 40. El que sigue cobrando soy yo, ¿no? No es suficiente saber de su existencia. Recorrer cada rincón de esta ciudad te hace parte de esta tradición. Todos los sábados, la audacia se apodera de los lugares y las leyendas que por su historia seguirán siendo parte de nuestra cultura. Con Eva Perón no se lleva nada bien durante el rodaje de una película que se llamaba Cabalgata en el Circo. Leyenda Urbana, sábado 21 a 30 horas. Proyecto 40. Lucy, soy Liam. Nos conocimos en Dublín. ¡Liam! Sí. Todo el mundo está allá. Yo voy en un minuto, ¿sí? Sí. Jonas, él es... Liam. Él es... Sí. Hola. ¿Usaste condón o no? Sí, claro. ¿Viste cómo se la ponía? Sí. Enséñamelo. Black Mirror, primera temporada. Gran final, jueves 22:30 horas. Proyecto 40. En esta temporada de pesca electoral, muchos te querrán apantallar, pero hay una herramienta con la cual uno que otro se podrá desenmascarar. La red política, audazmente provocadora. La antesala de la elección presidencial, así que le invito a observar con detalle qué hacen todos estos días los políticos. Al alcalde de Acapulco le ha llovido sobre mojado en Twitter. La red ha sido tendida. ¿Quién más caerá? Lunes 21 a 45 horas. Proyecto 40. A principio de la década de los 80, ante la aparición de una enfermedad que poco tiempo después se conocería como SIDA, el gobierno de los Estados Unidos y los principales medios de comunicación bloquearon cualquier ayuda, cualquier información sobre esta epidemia. En estos años de silencio, murieron y se contagiaron millones de personas. Pero un grupo de hombres homosexuales los enfrentaron y cambiaron la historia. Un corazón normal. Únicamente por 4 semanas, los miércoles y los jueves a partir del 11 de marzo en el Teatro Milán. Además, gira nacional. Y ya entrando en temporada vacacional, para hablarnos sobre los hábitos que tienen los mexicanos que viajan en avión, tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero del primer café, Francisco Abundis. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Nos extrañas? Los extraño muchísimo, Paco, ya regresen, ya que sea mañana, pero bueno, finalmente 20 minutitos más y ya estamos, Paco. Oye, pues nada, ¿tienes gráficos y tienes información interesante sobre este tema de los hábitos de los mexicanos que viajan en avión ahora en esta época turística? Vienen a colación y son bastante interesantes, Paco. Me lo parece, Juan Pablo, porque te habla de los hábitos, de cómo viajamos. Creo que viene al caso de revisarlo ahora que estamos en este periodo vacacional. Y es una serie de mediciones que tenemos desde 2006, algunas las hemos repetido de manera intermitente en 2010, una última entrega que tenemos en 2013. Y como verás, Juan Pablo, por los gráficos que revisaremos, ¿sí? Da la impresión de que no hay mucho cambio en estos datos con el tiempo, o por lo menos en esta revisión casi de los últimos 9, 10 años.
del 2006 para acá, da la impresión de que estos hábitos no se mueven de manera sustancial. Primero tenemos un primer registro de gente que ha viajado en el último año, es decir, ver el viaje en avión como un hábito, y el 10% dice que sí lo ha hecho. Nuevamente, estos son datos del 2013, que es nuestra última revisión de esta variable, pero que por lo que vamos a revisar de otros años da la impresión de que esto no tendría por qué haber cambiado. ¿Y todas ellas son personas que han viajado? ¿Es el universo de 100 personas de 100% que sí viajaron, o el 90% de ellos que no viajó en avión tampoco realizó un viaje? No en avión, ¿no? Solamente en avión, solamente 1 de cada 10 mexicanos a nivel nacional mayores de 18 años podrías denominarlo usuario constante bajo la terminología de una línea aérea, o sería un cliente como tal. Y entendiendo que no hay un sistema de transporte de trenes, ¿el otro 90% puede ser interpretado como transporte terrestre en automóvil y en camiones? Exactamente, es decir, tiene cualquier otra opción de viaje, pero no el avión. Luego les preguntamos, esta misma pregunta la repetimos en julio del 2006, en septiembre del 10, en diciembre del 13, y verás que es muy constante, que prácticamente en julio del 6 fue 11%, septiembre del 10, 8%, diciembre del 13, 10%. En términos de margen de error es el mismo dato, Juan Pablo, es decir, no cambia. Y luego, cuando revisamos los motivos de viaje, aquí me parece que también hay información que revela nuestros hábitos y las razones, y es aquí donde viene la revisión sobre esta época. Turismo o vacaciones es el menor porcentaje que se presenta como motivo de un viaje. De ese número que te di, 11%, 8%, 10%, la mitad dice que lo hace por turismo o por vacaciones, o lo ha hecho en este último año por esas razones, lo cual te dejaría a la población en 5%, es decir, 1 de cada 20 mexicanos mayores de 18 años viaja en avión por motivos vacacionales. Otro 70% te dice que no lo hace por asuntos familiares, solamente un 30% sí. De negocios y de trabajo sería un 22%, luego salud, urgencias 9%, y otros motivos 10%, pero tendrías que la mitad de la gente lo hace por turismo, vacaciones, casi la mitad, 48%, 52% te dice que lo haría por cualquiera de los motivos que te dije. Y si lo revisamos en el tiempo nuevamente, que es el último gráfico que tenemos, verás que esto tampoco varía de manera sustancial durante el tiempo. Tendrías que este 48% de diciembre de 2013 era 38 en julio del 06. Dirías que ese 10% que sigue siendo la razón principal, pero podría haber un incremento de gente que viaja, porque eso sí estaría fuera del margen de error. Es decir, no cambia el orden de los motivos, pero sí cambia la magnitud. Luego tendría salud y urgencias también de 13 va a 9. Asuntos familiares o visita a amigos se va de 19 a 30. Negocios y trabajo, fíjate que es interesante porque baja de 26 a 22. Y los otros motivos suben de 5 a 10. Esta baja de 26 a 22 en un tema de negocios se podría deber al tema de la conectividad, de las videollamadas, de Internet y de la revolución tecnológica, Paco. Es una buena hipótesis, Juan Pablo. Yo creo que es interesante porque no creo que la gente o trabaje menos o tenga menos negocio, ¿no? Claro. Es decir, es probable que seamos simplemente más eficientes en la forma en que nos comunicamos, digamos, de manera funcional. Pero si revisas, otra vez, no cambia el orden, pero sí cambia la magnitud, y pues podría ser un buen dato que la gente viaje más por turismo o por vacaciones.
y si bien antes era pues casi 1 de cada 3, con ese 38%, ahora pasa a ser casi la mitad de la población, que es 48%, que nuevamente te pondría en números agregados, 1 de cada 20 mexicanos estaría viajando en avión por motivos vacacionales en el último año, o es probable que lo está haciendo en esta época vacacional. Comparado ante un contexto internacional, Paco, ¿es un número de usuarios bajo de aerolínea en nuestro país? Sí, creo que tenemos números bajos, digamos, que son proporcionales a nuestra economía. Básicamente tiene que ver con ingreso y con gasto. Somos un país que tiene un PIB de alrededor de $15,000 al año. Estos números ciertamente, si lo comparas con sociedades que pasan de los 20,000, que están sobre los 30,000, estos números se te pueden multiplicar casi hasta por 3, ¿no? Porque sí tiene que ver con, pues finalmente, un gasto que para algunos sería suntuario. Hay quien considera la vacación un gasto de salud pública, es decir, es un periodo en que la gente pues se desestresa, que recupera energía. En México tenemos datos pues a mí me parecen tan alarmantes como que 50% de la gente te dice que nunca toma vacaciones, así en general. Esa era mi siguiente pregunta, es decir, ¿en México no se toman en ese sentido tampoco tantas vacaciones, con la información y con la interpretación de la que nos estás platicando? Te diría que lo que tenemos es el autorreporte de la gente, es decir, lo que la gente considere vacación, ¿no? Es decir, no tiene que ser una definición precisa de qué es vacación. Para ti una vacación puede ser el fin de semana, o hay gente que considera que si no es una semana no es vacación, o hay gente que considera que solamente si va a un hotel o a un destino turístico específico es vacación, a visitas familiares o algún otro asunto de esa naturaleza no lo considera vacación. Esto es el autorreporte de lo que te dice la gente que considera vacación. Y la mitad del país, y nuevamente es un número que tenemos registrado de manera constante en diferentes años, la mitad de los mexicanos mayores de 18 años a nivel nacional te dicen que nunca toman vacaciones, lo cual a mí pues, sí me parece un poco preocupante. Y más allá de cómo lo hagan, como tú bien señalas, aquí no están otra parte de ese consumidor, en este caso que puede hacerlo por tren, por autobús, por sus propios medios, por auto. Aquí estarían solamente aquel consumidor que tiene un ingreso que le permite hacer un viaje con este propósito. Ciertamente, pues sí tiene que ver con esos $15,000 que tenemos de PIB y que nos limita en nuestras posibilidades de gasto, ¿no? Sin duda llaman la atención en los números y la interpretación que nos brindas a través de estas encuestas y de estas cifras. Paco, muchísimas gracias, como siempre, por brindarnos claridad, ahora en un sentido turístico. Mañana te esperamos ya aquí en esta mesa. Por favor, ya regresen. Por allí nos vemos seguro, Juan Pablo. Un gusto. Listo, muchas gracias, Paco. Muy buen día. Paco Abundis, director de Parametría y también integrante de la mesa del Primer Café. Vamos con información internacional. Comenzamos en Kenia, donde terroristas atacaron una universidad, tomaron rehenes y mataron al menos a 15. La mayoría de ellos son estudiantes. Aquí le tengo todos los detalles. Hombres armados atacaron la Universidad de Garissa en el noreste de Kenia, cerca de la frontera con Somalia, matando al menos a 15 personas e hiriendo a por lo menos otras 65. Los atacantes, que se sospecha sean miembros del grupo extremista Al-Shabaab, tomaron un número indeterminado de rehenes en una residencia estudiantil que congrega alrededor de 900 estudiantes. El ataque comenzó con una explosión en los portones de la universidad, donde murieron 2 guardias de seguridad. Testigos dijeron que los estudiantes fueron despertados con los disparos, ya que los agresores ingresaron hasta los dormitorios y comenzaron a disparar indiscriminadamente. Según los testigos, se trata de 4 o 5 atacantes. El ejército de Kenia y la policía local han rodeado el lugar, pero los agresores se resisten a entregarse. Algunos de los terroristas se han apostado en la azotea de los edificios para disparar a los soldados que pretenden ingresar al complejo estudiantil. La mayoría de las víctimas han sido heridas por disparos, ha informado la Cruz Roja keniana. La semana pasada, la Universidad de Nairobi emitió una advertencia a sus estudiantes luego de que reportes de inteligencia indicaban que Al-Shabaab estaba planeando un ataque y tenían como blanco una importante universidad.
Esto se suma a la presencia de Boko Haram en la zona también de Nigeria, la presencia de grupos terroristas que constantemente están dirigiendo ahora sus ataques hacia objetivos occidentales como pueden ser universidades, otro tipo de intenciones. Importante lo que ocurre sin duda alguna en el continente africano. Se informa hace un minuto que los equipos de rescate han encontrado ya la segunda caja negra del avión de Germanwings que fue siniestrado hace 9 días en los Alpes con 150 personas. Esto lo ha informado ya la Fiscalía de Marsella. Esta segunda caja negra contiene toda la información de altitud, de velocidad, todos los datos técnicos del avión, más allá de los audios que ya se recuperaron de la cabina donde estaba el copiloto. Así es que le estaremos informando al respecto en los demás espacios informativos de Proyecto 40. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga un excelente día. En nombre de todo el equipo, lo esperamos mañana a las 7 de la mañana en la mesa del primer café. Gracias. Buen día. La tecnología avanza como pie en el acelerador y el sector automotriz no es la excepción. Incluso se calcula que en 5 años será una realidad el coche que se manejará solo. La pregunta es si México está listo para ello. Jorge Vallejo, director de Relaciones Institucionales de Nissan, nos platica. Jorge, y en materia de tecnología, ¿hacia dónde va la industria automotriz? Siempre innovando, la industria automotriz innovando. Hoy estamos viendo el tema de los vehículos eléctricos, 100% eléctricos. Que todavía sí nos hace falta estaciones faltan incentivos, hay que también hacer la mención, se está trabajando, pero faltan incentivos, falta también que ciertas entidades gubernamentales puedan verlo como una realidad ya vigente en el país. Hay 2 o 3 marcas que se atrevieron a lanzar el producto, Nissan por supuesto, una de ellas, a la que yo represento, tomando el claro liderazgo y lanzándolo a la venta en más de 230 puntos de venta. Otras más también se atreve. Vienen más, se está diseñando también el vehículo autónomo, de conducción autónoma, que es muy curioso, va enfocado no solamente al mercado que conocemos, consumidor normal, sino también al mercado... A los que hoy no manejan. A los que hoy no manejan, al mercado posiblemente de edad avanzada, en el que adquieren un vehículo autónomo y obviamente pueden trasladarse a cualquier sitio de México, del país y del mundo. Un vehículo sin chofer, ¿para cuándo podría darse realidad? 2020. ¿Tenemos las condiciones, tanto legales como en infraestructura, para que esto se dé? Tocas un punto clave, hay que trabajarlo y obviamente el nivel de responsabilidad es alto. En concreto, ojalá que las leyes y las herramientas que requieren las industrias para que sigan creciendo se den a la par de la tecnología. De lo contrario, veremos a distancia los pasos en materia de esta.